Bienvenidos a una edición más de Mundo Joven. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a estar hablando del testimonio de un amigo muy querido que también la pandemia me regaló. Así que no se pierdan el programa de hoy. Antes de presentarlo oficialmente, que él pueda contarnos de qué viene a hablar, les quiero pedir que si quieren ser padrinos, madrinas, auspiciantes de Mundo Joven, que se pueda poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp o a través de las redes sociales, que vamos a estar en comunicación con ustedes y explicarles de qué se trata este proyecto de evangelización Mundo Joven. Así que desde ya muchísimas gracias a nuestras madrinas y a nuestro padrino por todo el amor y el cariño que hasta hoy en día nos han tenido y siguen con nosotros apoyando este proyecto de evangelización. Muchísimas gracias, les pedimos sus oraciones y que puedan también apoyarnos en todos los sentidos. También agradecer a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra misión hoy en día siga vigente, gracias al canal Yandeyar Añe y a todas las personas detrás de cámara que nos ayudan siempre. Ahora sí, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro hermano Luis. Hola Maca, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gusto, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy feliz por conversar contigo. Qué bueno tenerte porque también varias veces intentamos Sí, poder grabar, ¿verdad? Lo que pasa es que de repente la agenda no se da, entonces, bueno, pero ahora estamos acá. Gracias a Dios, Dios tiene su tiempo y su momento para realizar todo. Claro que sí. Puedes presentarte, decirle a las personas que nos están viendo, presentarte correctamente. Yo dije tu nombre, pero así, enteramente, de dónde sos, a qué te dedicas. Bueno, yo me llamo Luis Pintos, tengo 38 años, soy de la ciudad de Luque, soy esposo de Viviana y padre de Gianna. Wow. Entonces, juntos en familia evangelizamos, retiros, campamentos, hacemos música católica. Ahí para empezar. ¿Y a qué te dedicas económicamente hablando? Bueno, estoy en la parte de diseño gráfico. Diseño gráfico. Todo lo que es, ¿cómo se dice? Contenido de marca, de compañía. Pues, nos dedicamos a eso. Me gusta cómo presentaste. Soy esposo de Sí. y padre de. Muy pocas veces se ve ese tipo de presentación, ¿verdad? Sí, bueno, lo que pasa es que de repente, o sea, la familia es lo primero, como dice Así mismo. un actor, ¿verdad? Entonces, siempre intentamos colocar a nuestra familia en primer lugar, ¿verdad? O sea, es nuestro primer lugar de evangelización. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene 7 años. 7 añitos. 7 añitos, ya va a ser el segundo grado, bueno, también va evangelizando, aprendiendo también con su mamá y su papá. Ella te sigue en todas las actividades que vas haciendo dentro de Sí. la evangelización. Sí, me sigue en todo, le llevamos en todos lados. De hecho que ella ya va aprendiendo desde muy pequeña, inclusive desde mucho más chica, le llevamos en todos los lugares y ya va aprendiendo también el sentido de responsabilidad de evangelizar, ¿no? Entiende de que lo primero en la vida es evangelizar. ¿Hace cuánto tiempo que estás evangelizando? Y estamos cumpliendo 20 años este año. 20 años. O sea, 20 años que estamos, por la gracia de Dios, entregando y ofrendando nuestra vida a Jesús, ¿verdad? Por medio de las canciones, por medio de la predicación, es donde nos llamen, ¿verdad? O sea, hace 20 añitos ya que estamos caminando con Jesús. ¿De qué comunidad? ¿A qué comunidad perteneces? Yo empecé en la comunidad, bueno, ahora mismo estoy en Virgen del Rosario de la ciudad de Luque, Sí. ¿verdad? Pero estuve durante muchos años, mis primeros años estuve en la parroquia, ¿verdad? Que no me recuerdo bien, Medalla Milagrosa de Ceballos, pues ahí estuve muchísimo. Ahí ¿verdad? está. Salvamos. No, sé lo que me iban a hacer Sí. cuando vean esto. Pero son cosas que normalmente pasan, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo que estás en Luque, ¿verdad? Sí, hace Entonces, muchísimos años. Yo creo que el tiempo de evangelización de mi encuentro personal con Cristo, a partir de ahí prácticamente ya me mudé a la ciudad de Luque, ¿verdad? Todas mis actividades estaban centradas ahí, entonces me considero ya un luqueño más, ¿verdad? O sea que los luqueños son muy fanáticos. Sí, y dicen luego Ultra República, ¿verdad? Sí, pero eso no es un mito, eso es muy real. Sí. Muy Tengo real. muchos amigos de Luque que sí. Todas sus presentaciones de la República. de Sí, Luque. sí, así es. Entonces, Luis, aparte de todo ese proceso de evangelización que has tenido hasta hoy, en la parte laboral, diseño gráfico, o sea, ¿cómo
ayuda tu trabajo en la evangelización? Bueno, en realidad mi trabajo en la evangelización no está muy ligado, No está muy más bien. allá de que mi compromiso en la parte ética, en la parte de los costos, en dar un buen trabajo, ser puntual, son cosas que deben caracterizar a un cristiano. Entonces, en mi trabajo le llevo a Jesús por medio de ese tipo de... Pero de- veo que tus redes sociales están bien organizadas, ¿verdad? En ese aspecto te ayuda mucho Sí, no para tiene... la publicidad claro. y promoción. Sí, yo trato de separar Ajá. muchísimo lo que es mi Campo trabajo de laboral. evangelización con mi campo laboral, ¿verdad? Entonces, pero muy separado. Prácticamente muchos se sorprende que yo me dedique a eso, o sea, porque no saben. Muchísimos años estuve en la parte administrativa en una empresa agrícola ganadera. Después también estuve en una academia de tenis, o sea que estuve En todos lados. en muchas partes, ¿verdad? Entonces ahora no me dedico a ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, todos los días, ¿verdad? ¿Y puedes darnos una introducción de cómo fue ese encuentro con Jesús para que hoy en día estés trabajando para su reino? Bueno, encontrarse con Jesús es una experiencia que te cambia absolutamente todo, desde, ¿cómo se dice?, tu forma de caminar, de tu forma de ver la vida. Y Jesús llegó a mi vida de una forma en que cambió todo el panorama, dio ¿cómo se dice?, un giro repentino a lo que iba haciendo. Así como muchos jóvenes también caí en el tema de los vicios, del alcohol, de las relaciones extramatrimoniales. Entonces, estuve allí en ese tiempo hasta que un grupo de jóvenes, de un grupo juvenil, se me acerca y me presenta a Jesús, ¿verdad? Yo creo que a partir de ahí empieza toda mi vida como evangelizador. A partir de ahí comienza mi experiencia con Jesús, que todos los días continúa, ¿verdad? ¿A los cuántos años más o menos fue eso? Yo tenía 17 años. 17 años. O sea, ¿cómo era Luis antes de su encuentro con Jesús, aparte de eso que ya habías mencionado? ¿Cómo era un niño introvertido, extrovertido, le gustaba? No, yo era una persona, ¿cómo se dice?, muy extrovertido. O sea, que siempre me gustó llevar la batuta donde me voy, ¿verdad? Yo creo que eso también aportó mucho a mi personalidad. Yo en el colegio era el que siempre hacía el escándalo, pero todo el mundo me hacía caso a mí, me bancaba, como se dice, ¿verdad? Entonces, desde ese momento ya tenía ese aire de liderazgo que se necesita para poder empujar a otras personas, para bien o para mal. Entonces, Ahí ya ibas descubriendo tus talentos, ¿verdad? Porque ser líder hoy en día se nace o se hace, ¿verdad? Entonces Dios ya te estaba de alguna forma mostrando ahí tus dones. Pero al volver de la pausa, Luis nos va a contar con más detalles todo su camino de crecimiento personal y espiritual. Así que no se pierdan que al volver de la pausa seguimos con más de Mundo Joven. Seguimos con más de Mundo Joven en este segundo bloque. Nuestro invitado especial el día de hoy, Luis Pintos, nos va a contar su testimonio. Estábamos ya haciendo una introducción, ¿verdad? Sí. De cómo fue que te encontraste con Jesús y cómo era anteriormente Luis, ¿verdad? Sí. A partir de ese encuentro, de donde esos jóvenes se acercan a vos, ¿qué pasa en la vida de Jesús? ¿Qué acontecimientos se fueron dando para que en realidad puedas dar ese sí a Jesús? yo creo que más bien fue en primer lugar la amistad. La amistad fue una etapa muy importante en los grupos juveniles donde fui afianzando en amistad, en hermandad con otras personas con la misma edad que tenía yo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que a partir de ahí fue una etapa muy importante para mí. Creo que para también los miembros del grupo juvenil que seguramente están viendo, ¿verdad?, implementar bien la amistad. Y a partir de ahí, los grupos juveniles generalmente no son para siempre, como se dice. Entonces, a partir de ahí uno va encontrando el lugar donde la iglesia, donde Dios le quiere colocar, ¿verdad? Entonces, todo lo que estamos en ese grupo juvenil, hoy día estamos en diferentes partes del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Uno de ellos, el coordinador, es el padre Gustavo Saracho, que es sacerdote. Ya. Entonces, todos los miembros del grupo juvenil estamos en algún lugar
el país. Se encaminaron haciendo cada uno al algo. servicio. Entonces, esa parte fue fundamental para mí, para poder encaminar mi vida. Y después ya fui creciendo un poquito más de acuerdo a los lugares donde iba. Primero fui en la catequesis, estuve ahí un año. Ah, catequista. Sí, ¿en fui serio? catequista un año, un catequista de niños. De O sea, niños. que estoy de chiquitito, ¿no? Una experiencia muy buena para mí en ese tiempo. Y después de ahí me cambié a una comunidad que hace retiros espirituales, donde todos los fines de semana tenía que viajar en diferentes partes del país, ¿no? Y a partir de ahí ya tenía un mejor horizonte, ¿verdad? Y fue también sembrando mi vida lo que es la parte artística, ¿verdad? Justamente te iba a consultar eso. A la par que se ve tu liderazgo y vas encontrándote con Jesús, la música, ¿cómo influyó en todo esto? La música fue fundamental. En el colegio, recuerdo en el colegio, tenía un compañero que llevaba su guitarra y siempre me llamaba mucho la atención cuando este compañero llevaba su guitarra, tocaba, ejecutaba allí. Yo decía, ¿cómo quiero ejecutar? Me llamaba mucho la atención eso. Hasta que una vez mi mamá me compró la primera guitarra que tenía 50.000 guaraníes de costado. ¿A los cuántos años más o menos? Y tenía 16 años. Ah, la misma ya. 16 años. Y después cuando el grupo juvenil me adoptó como parte de su familia, no había quien ejecute la guitarra. Ah. Entonces yo tomé Ahí. ese punto de lanza para mí, ¿verdad? Y ahí empezó mi aventura en la música católica. Después pasamos a la comunidad de retiro, donde yo fui animando. Y después, cuando me casé, dijimos con mi esposa, bueno, es momento de subir un poquito más, ¿verdad? ¿Cómo se dice? De colocar algo más fuerte en mi corazón de acuerdo a la música católica, y empezamos a hacer discos, empezamos a grabar videos. Entonces, ¿Hace cuánto tiempo que estás en eso? y eso ya pasaron como 10 años. 10 años, 10 sí. años están, ¿verdad? Entonces, pero en total estamos cantando hace 10 años. Wow. Hace 20 años. ¿Cuántos están en tu equipo musical? Y estamos entre 9 personas. 9 Somos personas. un equipo bastante, ¿cómo se dice? Numeroso, ¿verdad? Entonces, varios de ellos, la mayor parte de los miembros de la banda, ya estamos trabajando juntos 10, 11 años juntos. Entonces, para mí es un privilegio poder trabajar con ellos. Son gente muy preparada, Muy responsable. musicalmente y también espiritualmente. Entonces me llena de orgullo. Muchos de ellos están en tu equipo de retiros, ¿verdad? Sí, también. Muchos de ellos también están evangelizando conmigo. Pablo González es mi ahijado, con su ahijado de matrimonio. Sí. Su esposa Clara, tienen una linda familia, y ellos también forman parte de nuestro equipo de evangelización, y aparte de eso, él es tecladista de la banda. Entonces, haciendo un poco así un retroceso, catequista, músico, retirista, Sí, ¿verdad? Y hoy en día ya tenés tu propio equipo de retiros, Sí, sí. ¿verdad? Que a todos atentos, todas las que tienen sus comunidades, sus grupos de jóvenes, a quienes quieran también dar un tema específico o ayudarlos en su crecimiento espiritual, que se pueda poner en contacto contigo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Entonces, estamos abiertos ¿en qué siempre. redes sociales te encuentran las personas que En quieren? todas las redes sociales como Luis Pintos Music. Entonces ahí me pueden encontrar, me pueden escribir al inbox y trabajamos juntos. Entonces ahí ya está la información hecha. También en YouTube estás, ¿verdad? También en YouTube. Entonces, para que puedan suscribirse al canal de Sí, Luis. pueden ver y escuchar un poco nuestras canciones, nuestro trabajo, entonces van a conocernos un poco más. Así mismo, porque las músicas nos ayudan. Personalmente, que soy catequista, uno cuando quiere llevarle a sus chicos en algún momento específico, ya sea para orar o para dinamizar, una música ayuda muchísimo a ayudar que los chicos se abran en ese aspecto. Entonces es bueno también apoyar nuestra música católica, nuestros artistas. Sí. Entonces apoyemos, suscríbanse al canal, utilicen esos instrumentos de evangelización, porque cada música fue una inspiración de Dios, ¿verdad? Claro. Y más o menos de alguna de las músicas, si tenés algún testimonio así impactante de cómo fue para que... Tengo varias. Una de ellas les cuento. Una vez me escribió, hay una canción nuestra que se llama Fuiste tú, Jesús, que pueden buscar en YouTube también. Me sorprendió mucho porque me escribe una persona en
en el Messenger del Facebook. Me escribe una persona presentándose, su nombre tanto, su apellido, y me dice de que esa canción lo escuchó porque nosotros habíamos pagado para promocionar esa canción. La chica no tenía nada que ver con lo que es la iglesia, no estaba en nada. Me acuerdo que me escribe y dice que fue providencial que esa canción le llegó en las redes sociales, y porque estaba pasando por un momento muy, pero muy, muy difícil. Te cuento así rapidísimo, ¿no? Me cuenta esta chica de que ella estaba en la facultad, facultad de veterinaria, y estaban estudiando muchísimo y se reunieron ¿cómo se dice? A estudiar juntos los compañeros, y a ella le ponen un polvito en el jugo. Y después, ¿cómo se dice? Abusan de esta chica, ¿verdad? Y durante ese tiempo ella estuvo muy, pero muy mal. Después de escuchar una de nuestras canciones, fue a la misa, se confesó, y ahora está trabajando en su parroquia, ¿verdad? En Capieta. O sea, la importancia de la trascendencia que tiene la música para ayudar a los demás es... Yo creo que no solamente la música, ¿verdad? Porque muchas veces muchos creen de que porque la música es lo que de repente puede sobresalir un poquito, entonces se fija mucho más la gente. Pero en realidad cada obra que se hace para Jesús tiene algún resultado dentro del cielo, para que otras personas puedan conocerlo, ¿verdad? Por ejemplo, acá lo que vos estás haciendo tiene muchísimo que ver, ¿verdad? Entonces no te desanimes también, ¿no? Entonces, y sí, todo es dado por Dios, ¿verdad? Todo es obra de Él, ¿verdad? Pero sí me gustaría escuchar más acerca de algunas de esas historias, ya de cuáles son los proyectos de Luis, así que no se vayan, que al volver de la pausa vamos a contar los proyectos de Luis Pintos. Seguimos con más de Mundo Joven y ya ahora vamos a hablar de los proyectos que tiene Luis Pintos, ya sea a corto, mediano o largo plazo. ¿Qué se viene en todo lo que es el proyecto que tiene Luis Pintos? Bueno, en realidad mi aspecto general, o sea, va muchísimo más allá de lo que es la música. Primeramente mi familia, ¿verdad? Yo creo que la familia debe ser el centro de todo, cuidar a mi esposa y mi hija a partir de allí, ¿verdad? Y luego pasamos al tema del Ministerio de Música, donde nuestros proyectos es seguir grabando canciones, videoclips, aunque muchos de los que están acá saben también, ¿verdad? De los productores que cuesta muchísimo grabar un video. Entonces nuestra meta para este año, lo que queda del año, es grabar otros videos. Entonces ir apostando también por ese tipo de trabajo. Y a partir de ahí, justamente eso, también estoy trabajando en un libro, ¿no? También estoy escribiendo un pequeño libro, y estoy trabajando mucho para escribir. Y sobre todo el financiamiento, que es lo que más cuesta, ¿verdad? Sí. Cuesta muchísimo encontrar personas que nos puedan ayudar financiando. Entonces el libro ya está tipo a la mitad, un poco más de la mitad, pero la idea es poder, ¿cómo se dice? Presentarlo el año que viene, a mitad de año más o menos. Qué bueno. ¿Verdad? Entonces ya atentos para eso, para ir a comprar los libros. Sí, el libro, te digo el nombre del libro, se llama... ¿Primicia? ¿O no? Sí, primicia. Primicia. Sí, pero se llama mi vida un retiro, pero tiene el número 2, porque tengo un amigo que ya partió del cielo, se llama Antonio Canata, le había escrito el primer libro. Entonces yo le quiero hacer un pequeño homenaje con la misma característica, haciendo mi vida un retiro 2. Wow. ¿Verdad? Entonces, qué genial. Así. Qué bueno, porque Antonio realmente marcó mucho en lo que es la evangelización en Paraguay, ¿verdad? Sí. Estuvo mucho también en lo que es el exterior, también trabajó mucho a nivel internacional, entonces ese legado, qué bueno que esté continuando, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ese es uno de los proyectos, ¿verdad? El libro, la música, grabar más videos. ¿Qué más se viene en cuestión de evangelización para Luis? Y seguir difundiendo la palabra de Dios en jornadas y en retiro. Yo creo que ese... ¿Tienen un calendario apretado o hay todavía espacio? Hay espacio. No tratamos de agarrar muchas actividades porque la familia también lleva mucho trabajo, ¿no?
Entonces tratamos de ser conscientes de que no tomar muchos trabajos y poder hacerlo muy bien, ¿verdad? O sea, eso es justamente lo que intento transmitir con mi trabajo, de hacerlo de la mejor forma posible. Para Jesús lo mejor, ¿no? Muchísimo más de lo que es nuestro trabajo también en cuanto a ganar un poco de dinero, ¿verdad? Entonces mucho más. Sería bueno, ¿verdad? Mientras hablabas se me ocurrió nomás, si en algún momento, no sé si ya entre los músicos llegaron a hablar, ¿verdad? Armar una fundación de músicos católicos, porque hay muchos grupos católicos que están así en la misma, ¿verdad? Que quieren grabar sus músicas, sus videos, pero no hay los recursos, porque normalmente, lastimosamente, no todos quieren apoyar y aportar en eso. Entonces, si en algún momento se da. Sí, hay, de hecho que había una comunidad de músicos hace muchos años atrás, hace como 17, 18 años atrás, que se llamaba Sal y Luz. Y ahí estaban bandas como Jericó, Shema. Habían muchas bandas impuestas, ¿verdad? No sé qué habrá pasado, pero yo creo que es bueno también hacer uno de vuelta, ¿verdad? Sí. Comenzar de vuelta, colocar y escribir quiénes son los músicos católicos que están caminando por ahí haciendo su trabajo para Jesús, ¿verdad? Y estar en comunidad sobre todo. Y promover eso, porque muchas veces muchos paraguayos no conocemos la cantidad de artistas católicos que tenemos, ¿verdad? Y todo el trabajo que cada uno hace, aparte del trabajo personal, ¿verdad? Para mantener a sus familias, hay un trabajo pastoral, así como vos decís, ustedes se preparan con tiempo para poder ir a un retiro o a una formación. Claro, todo exige tiempo y todo exige dedicación, y más todavía cuando se trata de Jesús, de llevar su palabra por medio de la música, de la palabra, de la lectura en la misa, de embarrer en la misa. Todo exige un compromiso y una dedicación, ¿verdad? Entonces la idea con esto es que uno pueda encontrarse con lo que ama, sobre todo, ¿verdad? Encontrar su vocación en el lugar donde ella se siente feliz, y donde pueda entregar esa cosa a Jesús, o sea, ese trabajo a Jesús. ¿Podrías resumir en una palabra la acción de haberte encontrado con Jesús? Ese hecho, ¿cómo te hace sentir hoy? Y la verdad es que no puedo ver mi vida sin Jesús, ¿verdad? Jesús me regaló a mi familia, a mi esposa, ¿verdad? Yo le encontré a mi esposa en un retiro espiritual, a mi hija que también está evangelizando conmigo, a mis amigos, a mis hermanos, que todo gira en torno a la persona de Jesús, ¿verdad? O sea que es como si fuera que yo estoy, que Jesús es el centro del sistema solar y yo giro alrededor del sol, ¿verdad? O sea, no puedo ver mi vida lejos de Jesús. Entonces, todo lo que hago está, como se dice, resumido en él, ¿verdad? Entonces, mi futuro más bien va mi familia, mis amigos, seguir creciendo en ese, ¿cómo se dice?, en ese universo, ¿verdad? ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que pasar en todo este tiempo sirviendo a Dios? De evangelización. Sí, en general. Y muchas veces el desánimo, muchas veces no sucede, a todos nos sucede, de que el desánimo, el bajar los brazos, de decir, bueno, esto no va más, y no veo los resultados que quisiera ver, ¿verdad? Pero el fin de todo es entregarle a Jesús lo mejor de nosotros, ¿verdad? Así como a nosotros nos toca colocar nuestra agua en las tinajas, ¿verdad? Y Jesús es quien convierte en vino toda la hora, ¿verdad? Entonces, entender de que en el momento duro que nos toca vivir, seguir y caminar, aunque nos cueste, aunque tambaleemos, continuar. Me identifiqué mucho con el tema del desánimo, ¿verdad? Sí. Porque en muchas personas que siguen todo este camino se ve eso. ¿Por qué crees que se da ese desánimo? El desánimo es la falta de esperanza, inclusive la falta de fe, no es algo malo en su raíz, ¿verdad?
muchos santos, si ustedes leen la vida de los santos, tuvieron esa etapa de duda, de pensamientos, ¿cómo se dice? De qué voy a hacer sin Jesús, alejarme, ¿verdad? Hay una santa que habla de las noches oscuras del alma, sí. Creo que es Santa Teresita, ¿verdad? Todo nos sucede, ¿verdad? Entonces, que sea un motivo de encuentro con Jesús Eucaristía, ¿verdad? Aunque no vea la luz, aunque me cueste muchísimo acercarse a Jesús Eucaristía, arrodillarse, y Jesús va a hacer el milagro, ¿verdad? Le va a dar esa terminología, digo, combustible para lo que necesitemos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a llenar y vamos a salir de ese tiempo de dificultad. Es muy importante lo que acabas de decir, ¿verdad? Que cuando sentimos ese desánimo, sentimos ese sentimiento de que no está saliendo todo bien, entonces es importante acudir a Dios en todo momento y que Él vaya orando. Así que ya estamos por llegar al final del programa del día de hoy, así que no se vayan, que en el último bloque Luis nos va a dar un gran mensaje para todos los que nos están viendo. Así que volvemos enseguida. Y llegamos al último bloque, ¿verdad? Pasó rápido. Ya pasó muy rapidísimo. Necesitamos más tiempo para ir profundizando, porque acá Luis tiene un testimonio muy grande, ¿verdad? Y no siempre uno pasa por cosas buenas, ¿verdad? Contamos todo la terminación, ¿verdad? Así es. Pero el proceso, a ver, ¿qué mensaje le puedes dar a los jóvenes, a las familias, acerca de este transitar como cristianos? Y seguir a Jesús es una experiencia que cambia toda la vida, ¿no? Entonces muchas veces los jóvenes creen de que para seguir a Jesús uno debe centrar su vida totalmente a eso y alejarse, convertirse en un, ¿cómo se dice? Dejar el mundo completamente. Sin embargo, nosotros podemos ser santos con jeans y zapatillas, como dice, escuché una frase por ahí, ¿verdad? Entonces, encontrarla a Jesús es una de las mejores experiencias que puedan tener. Y que no se desanimen, ¿verdad? De que Jesús de que entregarle a Jesús la vida no es alejarse de todo, ¿verdad? Sino que es algo que puede ser trascendente para nuestra vida. Así mismo. Una frase que dijiste, ¿verdad? Que ser santos. Uh-huh. Hoy en día los jóvenes ven muy lejana la posibilidad de ser santos. Y siendo que la santidad está en la medida de cada uno, en la medida en que se dé a Jesús. Tu proceso no va a ser el mismo que el mío, ¿verdad? Ni el mismo que los demás. Cada uno tiene un proceso distinto y no tengo que llegar a ser como fulano o sultano para llegar a esa santidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor nos va mostrando, ¿verdad? Tu camino es tuyo y vos llegás a mí, ¿verdad? De diferentes formas. Entonces así. Yo creo que también forma parte del proceso conocer un poco la vida de los santos, de los muchos santos que tenemos dentro de la iglesia que enriquecen el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces tener siempre algún punto de referencia. Mira, pues yo quiero ser como Él, me gustaría ser así. Mira, pues yo me identifico con esta persona, ¿verdad? Entonces, tener ese tipo de amigos espirituales. Sí. ¿Verdad? Y a partir de ahí, trabajar en nuestra vida, en intentar ser como ellos fueron, ¿verdad? Entonces, el punto yo creo que es leer vida de santos, identificar. En algún momento vas a identificarse con uno, ¿verdad? Entonces, ahí empieza tu caminar para llegar a la santidad. Ninguno de los caminos de los santos fueron iguales. Uh-huh. El único factor común que yo le veo a todas las historias que he leído de santos es que se dejaron llevar por la voluntad de Dios. Así es. Cada uno tuvo una historia distinta, un pasar diferente en sus vidas, ¿verdad? Pero el único factor común es que llegaron a un momento y dijeron, bueno, sí, a vos te voy a seguir, aquí estoy, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que nos pide el Señor. Aquí estoy para cada uno de nosotros, que le podamos realmente entregar nuestra vida, que a pesar del desánimo y todas las situaciones negativas que se vayan dando en nuestra vida,
podamos estar a su disposición. Así mismo. Hay una parte de una canción muy conocida que dice, junto a ti buscaré otro mar. Entonces, tener ese tipo de frase en nuestra vida, ¿no? Con Jesús buscamos otro horizonte, otra nueva forma de vida, aunque a veces es un poco difícil, cuesta mucho, entonces entregarle a Jesús eso, ¿no? Entonces Jesús siempre va a estar con nosotros a pesar de las vicisitudes, a todo lo malo que venga, Él siempre va a estar acompañándonos. Y dijiste algo que me hizo acordar, ¿verdad? A un momento dado, de elegir una frase, ¿verdad? Una frase que nos identifique y nos ayude a cuando nos bloqueamos y nos dejamos llevar por el mundo, decir esa frase y retomar el camino, ¿verdad? Así. Entonces, en un momento dado, en una charla en la cual participé en mi parroquia, me dicen, busquen en la Biblia una frase que a usted le va a identificar, ¿verdad? Entonces, esa frase que uno elige, entonces uno pierde el sentido del rumbo y se dice, y realmente funciona, sí, ¿verdad? No estoy yéndome por donde me tengo que ir y me pongo en tus manos, ¿verdad? Claro que sí. Hay una frase que me gusta mucho y que una vez un predicador dijo que yo siempre lo tomo como mía. Inclusive lo coloqué ahí en el WhatsApp también, ¿verdad? Donde dice, si tan solo pudiera dar esperanza, pudiera dar a Jesús a otras personas, mi vida no sería en vano, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, Muy buena. yo creo que ese es el centro de lo que es nuestra vida, ¿verdad? Llevar a otras personas a Jesús. Ahí se cierra todo, ¿no? Se cierra el círculo de nuestra existencia, ¿verdad? Amar a Jesús y llevar a otras personas que lo conozcan también. Tener esa experiencia primero, ¿verdad? Así, como dijiste. exactamente. Porque uno no puede llevar algo que no tiene. Sí, y a partir de ahí que encontrarte con Jesús primero y después automáticamente esa buena noticia que tenés dentro de tu corazón lo vas a querer transmitir, lo vas a querer comunicar como sea, ¿verdad? O sea, ese es el resultado de un encuentro con Jesús. O sea, el resultado de un encuentro con Jesús es anunciar, ¿verdad? Anunciar. Y ser como María, ¿verdad? Dar el sí. Por esa es la frase que yo elegí en ese curso, ¿verdad? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, ¿verdad? Entonces yo cuando no quiero hacer lo que dice el Señor en mi vida, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Sí, a veces que cuesta muchísimo. Sí. Dentro de la iglesia a veces cuestan mucho las cosas, pero hay que mirar desde otros ojos, tener otras perspectivas de vida. Entender de que todo lo que hagamos con amor a Jesús va a tener un resultado en la eternidad, ¿verdad? Va a tener un resultado, aunque a veces dentro de nuestra mente alguien nos esté gritando, sabes que no tiene sentido lo que haces, bueno, eso es una mentira del otro, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como evangelización es entender de que con Jesús siempre es una ganancia, ¿verdad? Siempre es una ganancia. Totalmente. Y así, ¿verdad? Vamos a estar, al finalizar el programa, vamos a poner un video de una de las canciones de nuestro hermano Luis, para quienes no lo conocen, lo puedan conocer y puedan ver uno de sus trabajos. Así es. Lo buscan también en las redes sociales para poder apoyarlo. Entonces, gracias por ese mensaje, Luis, porque hoy en día, ¿verdad? Es muy difícil tomar esa decisión de seguir a Jesús, porque no hay esa responsabilidad y ese compromiso y creen que es fácil, ¿verdad? Entonces, esa facilidad no la tiene todo el mundo. ¿Y la clave cuál es, Luis, para poder seguir a Dios? Encontrarse con Él y anclarse en Jesús Eucaristía, ¿verdad? Yo creo que a partir de ahí nuestra vida cambia totalmente. Muchas veces creemos que nuestra vida termina con ese encuentro que tuve, con esa experiencia que tenemos en algún momento de nuestra vida, pero tendría que ser una experiencia constante delante de Jesús Eucaristía, ¿verdad? Yo creo que ahí comienza el proceso de nuestro encuentro diario con Jesús, tener una agenda con Él, ¿verdad? Tener una cita con Él en algún momento de la semana. Totalmente. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a vos y al equipo, a todos los chicos también por la invitación.
Nos vemos próximamente, así que muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan, todos los que quieran ser padrinos, madrinas, auspiciantes de Mundo Joven, que se puedan poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, y les vamos a estar comentando acerca de este proyecto de evangelización. Muchísimas gracias de ella por todas las oraciones que nos dan siempre. Nos vemos en una próxima emisión con más de Mundo Joven.